Hola, ¿cómo están? Soy José Vergara Bravo, artista plástico, dibujante, pintor, hasta audiovisual de la Corporación Cultural, y estoy en este tutorial hoy día para desmitificar, para sacar algunos detalles y corregir baches en lo que es dibujo de cuerpo humano, ¿ya? Como les explico, estoy trabajando hoy día el formato de El Héroe, el formato musculoso, grande, el formato muy predilecto por los héroes de las tiras cómicas o las revistas de acción, ¿ya? Comienzo entonces. Para esta clase, cierto, tengo como materiales siempre a mi disposición el lápiz grafito. Tengo aquí lápiz grafito y portaminas como alternativa, goma de borrar para trabajar lo que es boceto y finalmente tinta china, ¿ya? Tinta china, la pluma y el tintero. Me valgo de esto solamente por esta vez, ¿ya? Para comenzar, cierto, tengo aquí este boceto que es una forma humana, cierto, el formato masculino, 8 cabezas, cierto, el formato que ya lo he conversado antes. Lo hemos visto en otras clases, ¿cierto? Cómo construye un cuerpo humano basándome en 8 cabezas, el formato del canon griego, el formato que dejaron los dibujantes del pasado, ¿cierto? Hace mucho tiempo atrás los dibujantes se dieron cuenta que de esta forma podían hacer un cuerpo humano más o menos proporcionado, como lo vemos en la realidad. El de 8 cabezas no es el único. Además, yo le he contado, ¿cierto?, que está el de 7 cabezas o de 6 para hacer una mujer, un cuerpo femenino más pequeño. Y en este caso ahora tengo este otro que es de 9 cabezas, es un poco más grande, ¿cierto? Porque es el héroe más grande, más fornido. ¿Por qué quiero llevarle la conversación a este punto? Porque quiero partir, ¿cierto?, mostrando esta lámina y quiero hablarles, ¿cierto?, de los detalles y los errores que cometen algunos dibujantes por querer imitar a su personaje idealizado, ¿ya? Este es un dibujo famoso, todos lo conocen, yo no quiero nombrar el nombre de este personaje, pero sí quiero citar errores anatómicos que presenta este dibujo. Y eso es muy curioso, muy extraño. Eso me hace denotar a mí que este dibujo no está hecho por el creador original o, en su deficiencia, es una falsificación, ¿cierto? Es alguien que no es original, es una copia. Y además es alguien que no sabe mucho de cómo se mueve el cuerpo humano, cómo es la mecánica de nuestro cuerpo, ¿ya? Por eso parto de aquí, de este formato cuerpo humano, ¿cierto? 8 cabezas para una persona normal, 9 cabezas para un héroe. Este personaje que ven en la lámina, ¿cierto?, está inspirado en un héroe, está mucho más fornido, ¿cierto?, más grandote. ¿Qué quiero mostrar entonces ahora? Cómo se mueven los brazos. Yo cuando muevo un brazo, ¿cierto?, cuando quiero mover el antebrazo, ¿cierto?, no es que solamente mueva el antebrazo, ¿cierto?, el radio y el cúbito, ¿cierto?, la parte que está en mi antebrazo, sino que también se mueve la articulación del codo, y al moverse la parte del antebrazo también yo muevo arriba el húmero, el brazo superior. Cuando yo muevo el antebrazo, automáticamente estoy moviendo el conjunto de mi extremidad superior, ¿ya? Entonces quiero explicarles que yo cuando muevo mi brazo hacia adentro, mi antebrazo hacia adentro, ustedes pueden ver la cara externa, ¿cierto? Por lógica, la cara externa de mi antebrazo, y automáticamente queda expuesta también mi cara externa de mi brazo superior. Cuando yo, a diferencia, muevo hacia afuera, ustedes pueden ver la palma mayor, la palma inferior, la parte interna, ¿cierto?, de mi antebrazo, y además ven la parte interna de mi brazo superior, ¿ya? Es imposible que yo mueva, ¿cierto?, la parte de abajo, ¿cierto?, la parte de mi antebrazo, sin mover o alterar el conjunto de mi brazo completo. Eso quiero que capten muy bien. Cuando yo muestro una parte externa, muestro el conjunto externo. Cuando muestro la parte interna, muestro el conjunto interno. Es imposible que yo muestre una parte interna con una cara externa al mismo tiempo, a la vez, en un solo dibujo. Es imposible, rompe la lógica. O es todo externo, o es todo interno, o está hacia adentro o está hacia afuera, pero combinado mecánicamente mi cuerpo no me lo permite. Como les cuento, si esto no es del dibujo, de la mano del dibujante original, es alguien que no sabe mucho de anatomía. ¿Qué veo yo acá entonces? Como ven, el dibujo del brazo, ¿ya? Yo estoy viendo, ¿cierto?, el bíceps en primer plano, ¿cierto? Veo la sombra del deltoide, ¿cierto? Y atrás el tríceps. O sea, yo estoy viendo el conjunto de músculos externos del brazo superior. Pero, aquí ¿qué pasa? Yo estoy viendo la parte interna del antebrazo. Eso es lo que yo quiero criticar, eso es lo que yo quiero corregir, y que se den cuenta cuando ustedes vean sus dibujos, sus héroes, sus personajes favoritos, no es simplemente copiarlo, tienen que también usar el cerebro propio, usar la lógica, darse cuenta dónde está el error, dónde está la falla. No solamente copiar por copiar, es entender lo que estamos copiando, lo que estamos dibujando. Ahí está la gracia y la clave del dibujante.
Para mí no es solamente saber dibujar, sino que es saber entender lo que voy a dibujar. Entonces, vuelvo al dibujo. Si yo muestro, como les hablé anteriormente, el bíceps, veo la parte del deltoide, del hombro, y veo la parte del tríceps, eso quiere decir que está mostrando el dibujante la cara externa de mi brazo superior, pero abajo está hacia afuera el puño. O sea que yo estoy mostrando la palma mayor, la palma menor, el brazo en su cara interna, a pesar de que por fuera tengo los músculos externos a la vista. Ese es un error grande, ¿ya? Para mí es un error y yo como dibujante no me permito eso. Sigo entonces. Para poder trabajar ese ejercicio tengo este otro boceto, un segundo boceto que yo he hecho de este personaje corpulento, en un formato de héroe, ¿cierto? Muy fornido, muy musculoso. ¿Cuál es el detalle que ven acá? La posición de los brazos. Eso es lo que yo quiero mostrar. En el caso de que ustedes ven hacia su izquierda, el brazo que está con la palma hacia arriba, ¿cierto? Yo veo la cara interna y automáticamente veo cara interna del antebrazo y veo la cara interna del brazo superior, ¿ya? ¿Qué veo yo acá entonces? Veo la palma mayor, veo la palma menor, pero aquí, a diferencia, como está aquí en el dibujo oficial de este personaje, yo aquí no puedo ver la cara exterior del deltoide y no veo la cara exterior del tríceps. Es imposible porque está mi brazo mecánicamente hacia afuera. Lo que yo veo es la cara interna del bíceps, la cara interna, ¿cierto?, del pronador redondo y del tríceps, ¿ya? En este caso, al revés, como debería ser, o por lo que yo entiendo que debería expresarme este dibujo, es así. Yo veo la cara externa del deltoide, el hombro. Veo la cara externa del bíceps, ¿cierto? Veo la cara externa del tríceps y veo aquí el flexor del antebrazo, el músculo que está aquí por fuera, la cara externa. Y si sigo hacia abajo, claro, yo no veo la palma mayor, yo no veo la palma menor, sino que veo los músculos que están por fuera del brazo, la cara externa, veo el anconio, veo el supinador, veo el extensor común de los dedos. Esos músculos yo veo, ¿ya? Acuérdense de eso. Es importante no solamente copiar musculatura como yo lo veo, sino que aprender, entender el dibujo primero, ¿ya? ¿Ya? Entonces quiero trabajar ahora tinta china, ¿cierto? Basado en este dibujo, en este personaje. Ya les expliqué, ¿cierto?, lo que yo encuentro que es un error y voy a trabajar yo mi dibujo ahora como yo creo que debería ser, como yo lo entiendo, según lo que yo veo en la realidad, no lo que veo en las películas. Tomo mi tintero entonces ahora, ya que tengo mi boceto avanzado, yo comienzo con la tinta. Cargo, ¿cierto?, como lo hemos visto en otros tutoriales, en otras clases, ¿cierto? Y ahora ocupo, ¿cierto?, la tinta para marcar contorno, línea exterior. Marco, ¿cierto?, de preferencia primero la línea del deltoide, del hombro, pero la línea del bíceps la voy a sacar desde adentro para que se entienda. No lo hago en la línea de contorno, sino que lo agrego un poco más adentro. Y de esa misma forma también voy a trazar el pectoral, ¿cierto? El pectoral pasa por sobre el tejido del brazo y se une hacia el deltoide. El pectoral, ¿cierto?, el trapecio forman el conjunto, ¿cierto?, junto con el hombro, el deltoide y el romboide que está por la espalda. Todo este conjunto se mueve completo cuando yo muevo un brazo, cuando alzo o cuando bajo el brazo. Continúo. Me concentro en solo la línea de contorno esta vez, ¿cierto? Acá. Marco, ¿cierto?, el bíceps primero. Voy a pasar el serrato. Le llamo el serrato a esta parte muscular que está por sobre las costillas en nuestro torso. Y caigo después del torso por el contorno, o sea, el músculo oblicuo, ¿ya? Los oblicuos están, ¿cierto?, por fuera del abdomen. Ahora que tengo el contorno, ¿cierto?, de serrato, de torso, termino la línea externa interior, ¿cierto? La línea posterior interior del tríceps y me valgo de ella hasta la articulación, hasta el codo. Y de aquí entonces tomo el relieve y completo a la forma del antebrazo, siempre más delgado en la muñeca y más ancho hacia la musculatura. Termino aquí la palma, ¿cierto? Deben recordar que yo siempre trato de completar el diseño de mis dibujos, no dejo manos, no dejo pies abiertos, sino que trato de trazar y completar todo el volumen, todos los detalles. 2, 3 dedos, un poco más de tinta, 3 dedos y el cuarto lo hago aquí inclinado,
queda por detrás oculto. Ahí tengo una palma, agrego pliegues, ¿cierto? Puedo marcar algunos pliegues, sombras, ¿cierto? Nudillos, pliegues, detalles. Cargo más tinta entonces ahora y me voy al otro conjunto, al otro brazo. Termino, ¿cierto?, el pectoral aquí al centro, desplazo la línea por sobre el hombro y paso al deltoide. Deltoide es el músculo que está en los hombros, ¿cierto? El deltoide es lo primero que se ve muy notorio de frente. Aquí, si se dan cuenta, a diferencia del otro brazo, yo no estoy viendo la palma mayor, la palma menor, veo la parte externa. Hago la línea, ¿cierto?, de bíceps como lo hice en el otro lado, pero la corto diferente, si se dan cuenta. La línea de contorno del tríceps es más corta, no es igual, no tiene, o sea, es el volumen, pero no tiene la misma silueta. Si hago esta línea de forma circular, la de atrás es un poco más corta siempre. Cae antes, porque deja espacio al codo. No están a la misma altura los músculos. Además que deben recordar el nombre. Bíceps viene de dos piezas, son dos músculos, son dos partes, dos piezas que arman el músculo. Por eso se llama bíceps. Y el tercero de atrás se llama tríceps, por eso, porque son tres piezas, tres formas que forman el conjunto. ¿Ya? Eso yo lo voy a rescatar siempre en mis dibujos. Trato de dejar separado, porque entre el bíceps y el tríceps está aquí al medio el flexor del antebrazo. Caigo entonces hacia el antebrazo y me voy por la línea del anconio. De la línea del anconio lanzo la línea hasta el pulgar, todo el brazo. Y la línea externa la uso desde el pulgar, la palma, la muñeca, y me lanzo por el antebrazo hasta el codo otra vez. Termino detalles de dedos, ¿cierto? Dejo el pulgar a la vista, agrego pliegues y simulo semiflectados los dedos de esta mano. Voy a insinuar pulgares, ¿cierto? El pulgar y aquí los nudillos y cierta articulación de los dedos. No se alcanza a ver completo. Para terminar la línea de cuerpo la voy a hacer muy simple porque en estos casos no estoy concentrado en esto, solo lo hago para que lo vean, ¿cierto? Que el cuerpo continúa y más adelante podemos trabajar aparte o en especial solamente piernas. Que es un punto que yo he visto que es muy flaco también en los dibujantes. No todos aprenden a dibujar músculos o no todos aprenden la posición exacta de cómo son esos músculos. Así que yo los invito a revisar anatomía humana, a revisar los viejos álbumes, las viejas enciclopedias, las páginas de internet dedicadas al estudio de los huesos, de los músculos y de nuestra anatomía en conjunto, completa. ¿Ya? Agrego ciertas tensiones, partes, líneas entrecortadas que me insinúan, ¿cierto? Clavícula, tríceps, termino línea de cuello, trapecio y ahora si quiero puedo terminar un poco más la cabeza que la he dejado para el final. Porque en este caso me he concentrado solamente, como les he dicho, en el tema de la musculatura. Voy a agregar, ¿cierto?, línea final y voy terminando el contorno de este personaje. Contorno me refiero a línea externa. Ya, una vez que tengo, ¿cierto?, esto definido, puedo agregar ahora un poco más de sombras o efectos de líneas para empezar a simular, ¿cierto?, los diferentes volúmenes y la separación de cada uno de estos músculos. Además, yo puedo agregar ciertos vellos, ¿cierto?, dar el aspecto de vellosidad, de pelitos, me refiero, de pelitos, de vello, de textura de cabello humano, corporal. Volúmenes, separo, ¿cierto? Y con esto tengo lo básico. Termino línea de cuello, separo la línea del cuello de la línea de trapecio, ¿cierto? Que corre por la espalda, agrego la línea de la manzana, divido los volúmenes del cuello, los músculos del cuello, marco donde nacen, marco donde terminan, dejo entreabierto, ¿cierto?, el resto, y eso lo haría finalmente el color, si yo agregara más color, la sombra. Puedo, si quiero, trabajar los ojos muy simples, un poco más de carga de tinta. Recuerden que estamos de aniversario, cumplimos 25 años. Tenemos una actividad, un cierre de taller, un cierre de proyecto. Ahora este fin de mes, el 27 de julio, pueden venir como público a celebrar con nosotros
cumplimos 25 años. Adicional al cierre de proyecto, estamos trabajando lo que es la ampliación de nuestro espacio. Agrego detalles de nariz. Ampliación de nuestro espacio, me refiero a que el techo de nuestro galpón está muy arriba ahora, lo han levantado. Es una ampliación para poder facilitar el trabajo aéreo de nuestras chicas. Expresión un poco desdeñada, ¿cierto? De este personaje. Ahí tengo su forma más de caricatura. Agrego orejas, ¿cierto? Detalles. Lo dejo calvo y termino hacia abajo. Esta parte de las costillas le llamamos serrato. El serrato es la cantidad de músculos que van trenzados sobre las costillas, ¿ya? Yo normalmente manejo entre 3 a 5. Son los que yo aproximadamente veo o insinúo que están ahí, ¿ya? El serrato debería ser el conjunto de músculos que están sobre las costillas y que están por sobre todas las costillas, pero recuerden que sobre los músculos del serrato, del conjunto de trama de costillas, está el pectoral. Marco abdominales, ¿cierto? Simplemente marco las líneas. Abdominales son 6 antes de la cintura, ¿no? Acuérdense siempre de eso. Yo hago los 4 principales porque los 2 superiores están aquí arriba, quedan sobre el tejido serrato, sobre las costillas, ¿ya? Termino aquí el contorno y ya tengo esta figura explicativa de esta clase, ¿ya? Eso es lo que yo quería compartir con ustedes, principalmente lo que es el trabajo de musculatura. Acuérdense siempre cómo es la cara externa del brazo, cómo es la cara interna del brazo, cómo se mueve la mecánica de nuestro brazo y qué es lo que nosotros podemos ver, ¿ya? Recuerden eso, acuérdense mucho de eso. A continuación, para complementar o para terminar, tengo estas otras visiones, estos otros bocetos que son de espalda, ¿ya? Espalda, pero solamente hoy día concentrado en lo que es brazos, ¿ya? Cómo es la parte de atrás del brazo. Como les contaba recién, ¿cierto? Dejo mi pluma en un costado, tomo mi lápiz grafito para repasar este punto. Si lo veíamos de frente, sí teníamos el pectoral en el frente, pero aquí ahora tenemos el trapecio en la espalda. El trapecio es un músculo que va desde sujetar el cráneo en la base de la nuca hasta la parte dorsal, hasta la parte lumbar de la columna dorsal, la columna vertebral. Llega bastante abajo, es un músculo bastante grande y es un músculo que funciona autónomamente desde que nacemos, porque es un músculo que ayuda a sostener y a mover la cabeza. Entonces este músculo funciona solo toda la vida. Es muy raro, es muy triste ver que gente tenga este músculo debilitado, ¿ya? De aquí saco entonces el espacio, ¿cierto? Donde están debajo los huesos, las escápulas, los omóplatos, pero aquí están cubiertos por el romboide, un músculo que tiene 2 partes, que está ubicado detrás del deltoide, del hombro. Tengo aquí, ¿cierto? Dividido, si se dan cuenta, el tríceps. La línea de tríceps siempre la hago más corta. Línea de tríceps, ¿por qué? Porque envuelve el codo, ¿ya? El codo llega más abajo, el tríceps se corta antes, a diferencia del bíceps que va a lo largo de todo el brazo. Y aquí vuelvo a ensanchar, ¿cierto? Por musculatura de antebrazo y me adelgazo al llegar a la muñeca. Como les conté antes, trato de no dejar mi dibujo, mi estudio inconcluso y trato de terminar los detalles de mano. Esto es lo que quiero que capten, ¿ya? Cómo muevo yo la musculatura del brazo. Cuando yo dibujo entonces un brazo por atrás, por detrás espalda, yo voy a bajar aquí de la línea del cuello a la espalda y automáticamente agrego el volumen del deltoide, el músculo del brazo, perdón, del hombro. Ahora llego al brazo, entonces me voy por la línea de tríceps, ¿cierto? Y le doy esa forma caprichosa que tiene el tríceps. Y está aquí dividido hacia arriba, muy curioso el tríceps. Y me voy hacia el codo y de aquí saco la línea para el antebrazo para terminar la silueta completa del contorno de este personaje. Ahí, descanso. Recuerden que la línea de este dedo es pequeña, este dedo es el más corto, no puede ser muy largo o igual que los otros, ¿ya? Deben recordar esos detalles. De la línea de fondo o la línea de atrás uso para marcar el bíceps y el anconio y el resto del brazo. De esta parte del codo entonces saco la sombra para marcar, ¿cierto?, la musculatura de los brazos.
Y esto es lo que yo quiero explicarles en esta cápsula, solamente dedicarme a esta parte y mostrarles este complemento, que es cómo yo trabajo la parte de atrás del brazo. Esto es todo por ahora, por esta clase. Me detengo en este punto. Solamente quería explicarles, ¿cierto?, el movimiento de los brazos, que capten esa mecánica y despertarles la imaginación, despertarles la conciencia. No solamente basta con dibujar lo que a ustedes les gusta, sino que también aprendan a pensar, a entender lo que van a dibujar. Recuerden cómo lo hago yo, no solamente saber dibujar, sino saber qué voy a dibujar, entender lo que voy a dibujar, ¿ya? Me detengo aquí, dejamos esta cápsula acá, voy a dejar secar la tinta y voy a seguir trabajando anatomía humana. Nos vemos en la siguiente cápsula, el siguiente tutorial. Cuídense mucho, nos vemos.